Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Continuamos con el estudio de Génesis verso por verso. Empezamos un nuevo capítulo, el capítulo 26, con el tema El misterio de Isaac. El capítulo 26 es como un capítulo de transición. Nos llama la atención que esté más o menos en medio del libro de Génesis. Los primeros 25 capítulos, ¿de qué nos hablan? De la creación, ¿sí? Del capítulo 1 al 11 hasta Abraham, ¿sí? Que son el capítulo 12 al 25, ¿sale? La creación del 1 al 11 y del 12 al 25 estamos hablando de Abraham. Y los siguientes capítulos, excepto el capítulo 26, se enfocan en Jacob, Esaú, etcétera, ¿sí? Y aquí algo curioso es que Isaac, el patriarca de en medio, que es un patriarca muy significativo, ya habíamos hablado que es el símbolo de Yeshua mismo, el hijo de la promesa, pero no se habla mucho de él. Y es un personaje importante, es un personaje muy importante para la historia de la redención. O sea, ¿no se te hace extraño que no se hable mucho de él? Esto a mí me hace pensar que Isaac viene a ser la transición entre Abraham y Jacob, el mediador entre la fe de Abraham y la de Jacob, que representa a las 12 tribus. Aquí vemos más paralelos, ¿no? Entre Isaac y Yeshua, ¿sale? Es el medio que el Padre usa para traer la bendición a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus. Ese medio es el Mesías, ¿sale? Y bueno, en comentarios rabínicos, se menciona que generalmente el Padre, el Eterno, a lo que le da menos importancia es a lo que en realidad se tiene más importancia, ¿sale? Y bueno, a partir de aquí estos comentarios de estos rabinos consideran a Isaac el eslabón entre Abraham y toda la descendencia de Israel. Ahora, empezando con el capítulo Génesis 26.1, vemos aquí vamos a tocar un tema del cual ya hemos hablado anteriormente y vamos a reforzar más acerca de esto, de los filisteos y la vinculación que tienen con los nefilim. Así es que vamos a fijarnos bien de que el único capítulo de que habla explícitamente de Isaac es el capítulo 26 y vamos a descubrir qué más se nos revela acerca del Mesías en esta historia, ¿sale? Los filisteos, empezamos con Génesis 26.1, vamos leyendo. Dice, después hubo hombre en la tierra, además de la primera, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. La primera hambre que hubo en los días de Abraham, ¿sí? Hay que acordarnos que en la época de Abraham hubo una gran hambre, si te acuerdas, y se tuvo que ir a Egipto, y ahí fue donde él le pediría a su mujer que dijera que era su hermana, si te acuerdas. Ok. En Génesis 12.10 explícitamente del 10 al 13 vamos a recordar esa parte. Hay que leer. Dice, hubo entonces hombre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar en ella, porque era grande el hombre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a Sara, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Sale? Gerar era la capital de la tierra de los filisteos. Estos vivían en lo que ahora se conoce en Israel como la Franja de Gaza. ¿Sale? Está situada en la costa, en el Mediterráneo, en la frontera con Egipto y la península del Sinaí. Y aunque este territorio había sido prometido al pueblo de Israel en la época de Isaac, ya estaba ocupado por los filisteos, ¿sale? Y los filisteos, pues es un pueblo muy interesante.
Si recordamos la historia de David y Goliat, identificamos a Goliat, que era un gigante y que era filisteo. Hay que irnos a 1 Samuel 17, 3, 4. Dice: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Hay una teoría muy interesante acerca de este pueblo, acerca sobre todo por este gigante, por este Goliat. Se dice que él era parte de la familia de los gigantes. Ya habíamos aprendido un poco sobre los gigantes, que la palabra en hebreo es Nefilim. Eso lo vimos en el capítulo 6 de Génesis. Hay que acordarnos. Génesis 6, 1, 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, Bene Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo el Eterno: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Los hijos de Dios, las hijas de los hombres. Veamos aquí en primer lugar que se hace una distinción entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, como si fueran especies diferentes, ¿sale? Por otro lado, la frase que se utiliza para referirse a los hijos de Dios es Bene Elohim, ¿sale? Diccionario Strong, H1121, Elohim, ¿sale? En otros pasajes se utiliza para mencionar a lo que son los Nefilim, los ángeles, ¿sales? Los ángeles. Un ejemplo de ello lo encontramos en el libro de Job. Perdón, aquí me equivoqué, Nefilim no, Malachim, una disculpa, ¿sale? Eso lo encontramos en el libro de Job, cuando se dice que venían los ángeles a presentarse delante de Dios. Hay que leer Job 1:6. Dice: un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, Bene Elohim, entre los cuales vino también Satanás. De manera que vemos claramente que los hijos de Dios son ángeles que se presentan ante él para rendirle cuentas de lo que están haciendo, incluido el propio Hasatán. ¿Sí? De ahí deducimos que los Bene Elohim son seres espirituales que aparecen después de la creación de Adán y Eva y un poco antes del diluvio, ¿sale? Ellos tomaron para sí mujeres. Llega un momento en que hay más y más seres humanos en la tierra. Y es entonces cuando estos ángeles ven que las hijas de los hombres son hermosas y las toman, ¿sale? El Padre le dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Y por qué? Pues es a raíz de esta unión entre ángeles y mujeres que el Señor declara que no estará contendiendo, ¿sale? Discutiendo, peleando con el hombre para siempre. Ahora también dice el Padre: más serán sus días 120 años. Esto no quiere decir que el hombre va a vivir hasta 120 años, no, porque pues hubo gente que vivieron más años. Lo que está haciendo el Padre es dar un decreto por el cual en 120 años acabaría con esta situación de mezcla entre ángeles y seres humanos. ¿Sí? De manera que en 120 años vendría el famoso diluvio de Noé. Génesis 6, 4, 8. Había gigantes, Nefilim, en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Padre de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Eterno: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. ¿Sale? Había gigantes en la tierra. Ya habíamos visto que gigantes es Nefilim, Strong H5303, que viene del verbo nafal. Hace ratito me equivoqué.
¿sí? Porque decir ángeles, dije nefilín, gigantes, ¿no? Malachín son ángeles. Nafal significa caer. ¿Sale? De manera que si tradujéramos literalmente esta frase, diría, había caídos en la tierra. ¿Sí? En donde dice había gigantes en la tierra, había caídos en la tierra. ¿Sí? Y es por eso que a veces usa la frase un ángel caído para hablar de estos seres, de estas criaturas. ¿Sale? Y también el apóstol Pedro hace una referencia a ello cuando dijo lo siguiente en 1 de Pedro 3, 18, 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otro tiempo desobedecieron, los que en otro tiempo habían desobedecido, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. A estos ángeles corruptos, que se corrompieron y que no guardaron su propia morada, su propio cuerpo, Dios los tiene ahí guardados en prisiones. Están ellos reservados para el día del juicio. ¿Sale? Hay que leer 2 de Pedro 2.4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Sale? Por otro lado, cuando Pedro habla de morada, implica también la idea de su naturaleza. ¿Sale? Es decir, que estos seres caídos hicieron cosas en contra de su naturaleza, como lo que vemos actualmente y de lo que hablo muchísimo en la parte donde estoy trabajando. Hablo mucho sobre los alimentos transgénicos, es un ejemplo, ¿no? Ahora bien, en la carta de Judas se nombra a un libro muy interesante que hace referencia a esta mezcla entre estas especies, y ese libro es el libro de Enoc. ¿Sale? Hay que leer Judas para que veas cómo él comenta esto. Judas 1, 14 al 15. De estos también profetizó Enoc, de estos Nafal. Séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impios de todas sus obras impias que han hecho impiamente y todas las cosas duras que los pecadores impios han hablado contra él. En concreto, el libro de Enoc dice que hubo ángeles que se rebelaron contra el Eterno y vinieron a la tierra, ¿sí? Sabiendo que el Padre tenía un propósito y plan para la humanidad. Lo que buscaron el propósito fue de corromper la descendencia de Adán. Y bueno, surgió una raza de híbridos. Los gigantes son Nefilim. Y estos enseñaron al ser humano el arte de la guerra, a pelear y a hacer armas. Incluso dice que estos ángeles son los que le revelaron a las mujeres cómo seducir a los hombres y hacerse sensuales con los maquillajes. Más adelante en la escritura se nos habla de Jezabel, una mujer muy idólatra, ¿sí? Que ella dominaba el arte del maquillaje y la seducción, ¿no? En 2 de Reyes 9:30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. ¿Sí? Ahora, este versículo no quiere decir que las mujeres deban desechar el arreglarse menos, ¿no? El propio Pedro menciona lo siguiente en 1 de Pedro 3, 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Cosmos, ¿sí? La palabra cosmos aparece en el griego en el diccionario Strong G 2889, que tiene que ver con la palabra cosméticos,
Y de ahí con el mostrarse agradable y bonita para un esposo. ¿Sale? Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante del Padre. Ok. Más bien lo que hicieron los nefilín con las mujeres, o la manera en que instruyeron a las mujeres, fue en el arte de mostrarse provocativas para fomentar la inmoralidad sexual. ¿Ok? Dice, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Esta expresión indica claramente que los gigantes y las hijas de los hombres tuvieron relaciones sexuales. ¿Sale? Dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Todo esto, por eso es preciso que tenemos que estar poniendo mucha atención en lo que está pasando, porque definitivamente estamos como en los tiempos de Noé. No estamos viendo gigantes físicamente, pero la sobrepoblación, la inmoralidad, y todo lo que está pasando, las guerras, la falta de amor, la falta, cómo se ha alejado la gente de Dios. Y lo peor de todo es que gente que está saliendo de estas iglesias que parten de Roma y salen y se pierden en el camino, o sea, se alejan totalmente porque están decepcionados con lo que está pasando con todas estas instituciones religiosas. Por eso, por medio de estos mensajes, estos videos, lo que buscamos es llegar a las personas, a los que el Padre ya estableció para conocer su mensaje. Y bueno, la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Esta mezcla traería como consecuencia más maldad y corrupción. Y de acuerdo al libro de Enoch, la última guerra tendrá lugar en el fin de los tiempos y será entre los descendientes, estos seres caídos, los nefilín, y los descendientes del ser humano. Hay que acordarnos que en el libro de Génesis el Padre le dice a Eva, en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así es que en Génesis se decreta que habrá una guerra entre la simiente de la mujer y la de la serpiente. Entonces ya se nos está hablando de que va a haber una descendencia de la mujer y que va a haber una descendencia de la serpiente. Ahora, la palabra traducida como simiente en hebreo es tzara, que literalmente significa esperma. Y dices, bueno, ¿cómo la simiente de la mujer? ¿A qué se refiere? Porque dice literalmente el esperma de la mujer, de Eva, que lucharía contra el esperma de la serpiente Satanás. Eso está medio extraño, ¿no? O sea, dices tú, pero ¿de qué está hablando aquí? Ahora, afortunadamente en el Nuevo Testamento se nos indica que el esperma de la mujer es una referencia al Mashiach, al Mesías, a Yeshua, al llamarlo simiente santa. Será un esperma divino que Dios meterá en el vientre de la mujer, que a su vez es descendiente de Eva. Entonces aquí podemos entender que cuando Yeshua, Jesús, está hablando con algunos líderes fariseos, les conteste lo siguiente. En Juan 8:44 hay que leerlo. ¿Te acuerdas cómo los reprende y qué les dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En otras palabras, Yeshua les está diciendo que son descendientes de Satanás. Eso es tremendo.
porque él como Mesías podía distinguir que ellos eran descendientes de esta raza de híbridos que continúan hasta nuestras fechas. Yo siempre he dicho que en las altas esferas del gobierno están estos descendientes de estos ángeles caídos. Ahora, pero ¿cómo es eso? ¿Que en el diluvio no se acabó con todos ellos? ¿Cómo es que después del diluvio los espías, ¿te acuerdas que van a espiar a Jericó? Se desaniman porque vieron gigantes. Bueno, porque son testigos ellos otra vez de que se introduce otra vez esta mezcla. ¿Sale? Por eso podemos pensar que la batalla final que está por suceder será una repetición de la batalla entre David y Goliat, el gigante filisteo. Ahora, fíjate nada más esto. Históricamente, los filisteos han sido enemigos muy y acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Ahora, otra cosa interesante es que cuando va a haber esa batalla entre David y Goliat, Goliat maldice a David y que le dice por sus dioses. En 1 Samuel 17:43 dice, y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Entonces deducimos claramente que Goliat adoraba a ciertos dioses. Entonces, si Goliat era descendiente de los hijos de Dios mezclado con las mujeres, los dioses a los que adoraba no eran otros que los seres caídos. Entonces podríamos deducir que la religión y culto de los filisteos consistía en adoración a estos seres caídos. Y esto es muy interesante, porque cuando los romanos destruyen el segundo templo en el año 70, deciden cambiarle el nombre de Israel y ponerle Filistina en honor a los filisteos. Como nota aclaratoria, el nombre Palestina es una transliteración de la palabra Filistina. ¿Sale? Entonces, podemos decir que los romanos dedicaron la tierra de Israel a los filisteos como una forma de humillar al pueblo judío. ¿Sale? Ahora, por otro lado, si analizamos el culto de la Iglesia Católica, que sale del Imperio Romano, y la forma de vestir, eso lo he comentado anteriormente, de la forma de vestir y sus símbolos, y son una copia al carbón del antiguo culto de los filisteos, que adoraban a este dios Dagón. ¿Te acuerdas? Que es un gorro que forma de pez. Y bueno, también hay registros arqueológicos acerca de eso. Ahí se ven en estos vestigios arqueológicos cómo visten los sacerdotes de Dagón. Y pues es toda la apariencia de un pez. ¿Qué es lo que vemos actualmente? Vemos la misma vestimenta en el hombre vestido de blanco, ¿no? El que le llaman papa. Y esto nos indica, pero claramente, que toda la iglesia romana es una copia al carbón de la religión de los filisteos, y que estos adoraban a los ángeles caídos. Por eso no te extrañe que se vaya inculcando de alguna manera entre los devotos de la iglesia romana a adorar a ángeles. Y vemos aquí una conexión muy interesante que explica cómo es que el Vaticano tiene estos telescopios muy importantes en el mundo, con sacerdotes que están investigando y observando las estrellas. ¿Por qué mencionan tanto las estrellas? ¿Por qué les interesa tanto ver sobre todas las estrellas? Y bueno, no nos vayamos tan lejos, han aceptado totalmente
la cuestión de los extraterrestres. Hay un libro que se titula Exo Vaticano, ¿no? Que habla acerca de estos observatorios, y que hay uno en especial que está en Arizona. ¿Y sabes cómo se llama ese que está en Arizona? Lucifer. Y ese está observando las estrellas. Y ahí hay por decirlo así, un padre astrónomo encargado de la investigación que es jesuita. Y bueno, según ellos van a revelar un mensaje extraterrestre. Y va a cambiar todo el concepto del Evangelio y Yeshua. Aguas, 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 porque eso está pasando actualmente. Aguas porque, mira, si entramos en este mundo del dominio Va, que es el del Vaticano, y empezamos a meternos y a informarnos sobre los proxies que cortan y controlan la información del Vaticano hacia afuera y de fuera hacia el Vaticano, nos vamos a impresionar de que los nombres que tienen ahí son Osiris, Isis, Horus, etc. Nombres o divinidades caldeas o egipcias. ¿Te fijas cómo hay una conexión clara entre esta iglesia romana, los filisteos y los nefilim y sus cultos a las estrellas? Otra cosa que llama mucho la atención es que si analizamos todo lo que se transmite en la televisión, las películas, que se concentran en los niños. Fíjate, todas las películas y la mayoría de las caricaturas hablan de cuestiones dimensionales, de criaturas extrañas, de extraterrestres, ¿sí? Películas constantes sobre invasiones de extraterrestres. Ahorita acabo de ver cortos de una película, de una segunda parte también de esto, de extraterrestres, ¿sí? Y todo empezó, digo, tiene muchos años, pero ¿se acuerdan de la película esta de E.T. el extraterrestre, que tan famosa fue? Y siempre se habla de estas criaturas tratando de controlar el mundo, como que hay alguien muy interesado en hablarnos de seres extraterrestres que quieren controlar el mundo. ¿Y qué pasa? Con toda esta programación en el cerebro de los jóvenes, y bueno, no tan jóvenes, en Europa, Estados Unidos, creen más en eso que en la Biblia. Bueno, aquí también en América, en México. Y luego, eso lo consideran científico más importante que cualquier tema en la Biblia. Y Yeshua nos advirtió de que esto pasaría cuando dijo en Mateo 24, 23, 24: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Yo he comentado acerca de la tecnología también que tienen, porque tienen tecnología estos seres híbridos, porque no me queda más que pensar que estos hombres que gobiernan el mundo son seres híbridos, tienen instrumentos y maquinaria que pueden crear hologramas, y eso lo habíamos visto. Entonces imagínate el mundo esperando al Mesías, y de repente se aparece aquí, se aparece allá, se aparece a Juya, ¿sí? En forma de hologramas. Y Yeshua nos está diciendo que tengamos cuidado. Luego dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Utilizarán tecnología y magia. Bueno, magia, estamos hablando de efectos especiales y todo para engañar. Y dice, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Van a ser personas que van a poder engañar con la tecnología que tienen tan avanzada a los escogidos. Aquí me voy a quedar. Está muy interesante el tema, ¿eh? Me voy a quedar con la primera parte de este capítulo, y en el siguiente capítulo vamos a hablar de la interacción que tiene Isaac y los filisteos. La primera parte
esta primera parte, digamos que tuvo el objetivo de tener un conocimiento un poco más profundo de quiénes eran los filisteos, y en el siguiente capítulo vamos a ver cuál fue esa interacción que tuvo Isaac con ellos. ¿Sale? Te dejo, que tengas un bendecido fin de semana, que el Padre Celestial nos permita seguir compartiendo esta información, estos videos, estos estudios verso por verso, y que permita que lleguen a mucha gente, ¿no? Como por ahí una persona que ve los videos mencionaba que al mismo tiempo que estamos haciendo estos estudios pareciese que se están dando las cosas al mismo tiempo, ¿sí? Con todo lo que está sucediendo. Entonces, que el Padre Celestial nos tenga misericordia, porque eso sí, en cualquier momento van a empezar a venir cosas muy fuertes. Ya las estamos viendo, pero algo que nos va a mover el tapete. Que el Padre Celestial tenga misericordia de nosotros, lo pido por los méritos y por el bendito nombre de su Santo Hijo Yeshua. Amén.